despierta la fe. La gracia despierta la fe. La gracia es precisamente la que nos da la fe. No es la fe la que nos da la gracia, es la gracia de Dios la que nos da la fe. ¿Por qué? Porque la fe es ¿qué? Un don de Dios. Entonces la fe, ¿qué es? Es una gracia de Dios. ¿Y el arrepentimiento? También. Entonces, ¿cómo se relaciona la fe y la gracia? Bueno, pues precisamente es eso. La gracia despierta a la fe. La gracia de Dios es la que despierta la fe. Sí. ¿Se podría decir que la fe despierta el arrepentimiento? No, la gracia también despierta el arrepentimiento. Porque, sí, o sea, la fe y el arrepentimiento son los dos lados de la misma moneda. Son los dos lados de la misma moneda. Entonces, ¿por qué hay arrepentimiento? Porque hay gracia de Dios para nosotros. Porque hay ese favor inmerecido para nosotros. Y eso es bien importante entenderlo. En este capítulo 4 están estos tres elementos: fe, gracia, justicia. También vemos promesa. Ahora, ¿qué es una promesa? ¿Qué es una promesa? Es algo que se te dice y que no tienes que cumplir. ¿Algo que no se ha cumplido? Por ejemplo, tú le dices a tu hija: Isabela, si te portas bien y pones atención en el culto, saliendo del servicio te voy a llevar a comprar una paleta. ¿Qué le estás diciendo? ¿Le estás dando qué? Una promesa. No se la estás dando, porque si se la dieras, entonces ya no sería una promesa. Una promesa es, si tú le dices: mira, te portas bien, te voy a dar una paleta. Esa es una promesa. Esa es una promesa. Es algo que prometes. Ahora, en el contexto de Romanos 4, ¿cuál fue la promesa que Dios le dio a Abraham? Descendencia. Bien. ¿Qué es lo que garantiza la promesa de Dios? ¿La fe de Abraham? ¿Qué es lo que garantiza la promesa de Dios? ¿Qué es lo que garantiza las promesas de Dios? Que Dios siempre cumple lo que Su gracia. Su gracia es lo que garantiza las promesas de Dios, su fidelidad. Pero es su gracia, es su favor no merecido. Él no tiene ninguna obligación para con nosotros. No tuvo ninguna obligación para con Abraham. Pero sin embargo es fiel. ¿Y por qué? Por su gracia. Eso es bien importante, entender la gracia del Señor. La gracia, la fe, la justificación, las promesas. Su gracia. Porque, pregunta, ¿Abraham obedeció fielmente el pacto de Dios? No obedeció fielmente el pacto de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que garantizó precisamente la promesa, el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham? Su gracia. Su gracia. Otra vez, ¿cuál es la relación entre la fe y la gracia? La gracia despierta la fe. La gracia de Dios despierta el arrepentimiento. Y por eso es importante entender y estudiar doctrina. Muy, muy importante. Ahora, la semana pasada habíamos hablado acerca de esto, de Romanos 4:18. Dice: Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. ¿Qué quiere decir este versículo? ¿Quién hizo la tarea?
¿Quién hizo la tarea? ¿Qué quiere decir eso? Parece como una frase paradójica, ¿no? Parece algo paradójico. ¿Pero qué quiere decir? ¿Quién lo hizo? Charlie. Pues sí, precisamente lo que dices, ¿no? Que es como contradictorio, que no se puede esperar algo así leí que era como contradictorio, ¿no? Esperanza, esperanza. Pero pues como tú acabas de comentar acerca de la gracia, que fue una promesa que Dios hizo a Abraham, a pesar de que si fallaba él o no, él ya se la había hecho, ya se la había dicho. Entonces, él por sus condiciones, de que ya era viejo, de que su esposa también, ya sus cuerpos ya eran como, ¿cómo se llama esta palabra? Sí, tiene que ver con su entonces, aún así ellos creyeron en la promesa de Dios de su descendencia. Entonces, a nosotros esa esperanza pues va casi en ese mismo sentido, que Dios también, o sea, ese mismo Dios de Abraham que le prometió, ahora nuestra esperanza, bueno, yo lo entendí así, nuestra esperanza en ese mismo Dios es nuestra transformación, o sea, que nos va a transformar nuestros corazones, la esperanza en que Cristo va a regresar, o sea, pero tiene creo que más que ver en esperar esa transformación, o esa transformación que va haciendo día a día nosotros, a pesar de las circunstancias, de los problemas, pues nuestra fe está esperanzada. Okay. Javier. Leí muy poco, pero sí es algo así como lo que dice Charlie, de que cómo vas a tener esperanza y luego tener esperanza, que era contradictorio, pero pues ahí, para aplicarlo yo en la vida, más bien sería, si te dicen algo, más bien tú debes de tener en Dios que se va a cumplir por medio de Dios, no por tu voluntad propia. Okay. Vicente. Yo leí en la Biblia esta de estudio de Macato que es como la esperanza humana contra la esperanza divina. No, la esperanza del hombre, pues él podía, o sea, difícilmente podía esperar algo sin la fe de Dios, porque pues ya estaban grandes, su cuerpo como muerto, ¿no? Decía, y Sara estéril, entonces pues es como que la fe humana contra la fe sobre más bien se impone la esperanza dada por Dios sobre la esperanza humana. Ok, ¿vale? Yo leí otra versión que dice así: aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones, pues Dios le había dicho: esta será la cantidad de descendientes que tendrás, cuando miró las estrellas. Y leí un como devocional de John Piper que habla que eso de esperanza contra esperanza es fe muy imposible. Y bueno, esta es la parte que leí. Dice que la fe de Abraham era una fe en la promesa de Dios para hacerle padre de multitud de naciones, y que esta fe glorificaba a Dios porque ponía la atención en todos los recursos de Dios que serían necesarios para cumplir la promesa. O sea, más que fijarse en sus propias fuerzas, lo que miró fue pues a Dios. Y dice que lo que ya dijeron Javier y Charlie, que Abraham era demasiado
ancianos, Sara era estéril, y no solo eso, sino que cómo pueden uno o dos hijos convertirse en una multitud de naciones. O sea, si dices tú, pues bueno. Y dice que todo parecía totalmente imposible, que por eso la fe de Abraham glorificó a Dios al estar completamente seguro de que él podría hacer y haría lo imposible. Muy bien, acabas de mencionar una cosa muy importante que lo vamos a ver más adelante. O sea, cómo la fe en verdad glorifica a Dios. Glorifica a Dios. Eso es muy importante. Sí. Hay una cosa que quisiera aclarar un poquito, lo que dice Ale respecto a que dijo John Piper, que es una fe imposible. Yo entiendo lo que quiso decir, pero en verdad existe una fe imposible. Será imposible ante el razonamiento y desde el punto de vista humano. Será imposible, sí, pero la fe que Dios demanda no es imposible, es totalmente posible. Ok. En En Él, exactamente. Es posible en Él y por Él y sale de Él. Es imposible para nosotros. Es una fe imposible para nosotros. Eso es lo primero que tenemos que ver. Bueno, vamos a ir desempaquetando este versículo porque tienen. ¿Alguien más hizo? ¿Sara? Sí, sí. Sí. Pues cuando el razonamiento humano no comprende por qué de las circunstancias, Ajá. pero que sigue pues confiando en el Señor y en la presencia. Muy bien, sí. ¿Sara? ¿Perla? Ok. Vamos a ir desempaquetando este versículo porque eso es precisamente lo que podemos ver en este pasaje. Y es imposible. Número uno, aquí vemos una colisión. Aquí vemos un choque. Vemos una paradoja. Versículo 18. Él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Cómo es esto? Y yo creo que una de las cosas que también yo esperaba que definieran es qué significa esperanza. ¿Qué significa esperanza? Sí. Yo investigué, decía que esta esperanza no se usa aquí en este versículo como una virtud, sino habla de algo que esperas, o sea, de algo que estás por esperar y que no es visible a tus ojos. Muy bien. Esperanza aquí tiene que ver más bien con una actitud. Es una actitud. En este versículo está hablando de una actitud. La actitud que tomó Abraham en su contexto. Hermanos, quiero que entendemos esto. Ponte los zapatos por un momento de Abraham. Tiene 100 años. Tienes 100 años. No tienes hijos. Tu cuerpo es impotente ya. Físicamente es impotente. 9 años más chica Sara. 91, 90 años tiene Sara. Imposible que Sara pudiera procrear un hijo. Dios le dice, tu nombre no va a ser Abraham, va a ser Abraham, padre de muchedumbre. Quiero que se metan un poquito a la piel de Abraham. Imagínense, dice la palabra que Abraham era muy rico. Muy rico. Era un hombre que hacía muchos negocios, era un hombre que era muy rico. Y era evidente que los hijos eran una bendición en el contexto, todavía, pero en aquel contexto, los hijos eran una bendición. Y era parte de tener una bendición, tener una familia numerosa. Y entonces imagínese sentado este hombre Abraham con otros hombres de negocio y ¿cuántos hijos tienes? Era una pregunta obligada. Y vergonzosa. No tengo hijos. ¿Cómo? Ahora, piensa en eso de Abraham y piensa en su propio contexto también. Para él preguntarle cuántos hijos tienes y decir no tengo ninguno, era vergonzoso, era humillante. Y él tenía que tratar con muchas personas. Y la gente preguntaba a Abraham acerca de este tema. Dios le cambia el nombre y le dice, ahora vas a ser padre de muchedumbre, tengo 100 años. ¿La vergüenza qué?
aumenta. Ya no tiene remedio. Por eso cuando en Génesis 15 le dice, este Damaseno Eleazar es el que va a ser mi heredero, porque se acostumbraba que cuando alguien no tenía familia, el esclavo más querido de su casa heredaba todo lo que tenía ahí. Llega al punto, llega precisamente al punto de la encrucijada de su vida Abraham. Y le dice Dios, mira ahora las estrellas y las puedes contar, así será tu descendencia. ¿Qué hubiera pensado usted si usted fuera Abraham y ve su contexto, tiene 100 años y ¿de dónde? Yo me reiría. Se reiría como Sara. Sí. Y, o sea, la gente en aquel entonces, los cuerpos eran iguales, o sea, se deterioraban. Sí. O sea, una persona de esa edad en la actualidad se ve igual que en ese tiempo. Sí, o sea, eran otros tiempos, había más salud, pero 100 años en una persona era pesado, ¿no? Era quizás a lo mejor ahorita tener 80 años, quizás, pero, o 70, no sé, 48, algo así. Con la pregunta de Carla me llama la atención cuando decían que era muy hermosa Sara, ¿no? Cuando andaban en Egipto y en otros lados. Sí, pero eso no es cronológico, o sea, no es cuando pasó esto, Sara todavía estaba joven, y no joven, madura también, o sea, ya había pasado el tiempo. Entonces, pero el punto es que biológicamente Abraham ya era estéril, era impotente, y Sara también, o sea, su tiempo ya había pasado. Entonces, número uno, vemos aquí la actitud que tuvo Abraham y el versículo 19 lo explica, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, sobre la esterilidad de la matriz de Sara. La actitud que tuvo es, él precisamente, esa esperanza era una esperanza que él tenía en su carne, contra la esperanza que provenía de Dios. Eso es lo que significa. Esperanza contra esperanza es una coalición. La primera esperanza es una especie como de deseo precisamente en la esperanza de sí mismo, de su carne. Pero la segunda esperanza es la que está centrada y arraigada en Dios. Muchas veces hemos dicho esto, yo lo he enseñado, la fe se razona, la fe es algo razonable, ¿no es cierto? Es cierto, la fe se razona, pero la fe va más allá de la razón, va más allá de la razón. La verdadera fe salvadora va más allá de la razón, y este es el ejemplo. ¿Cómo? La pregunta de Abraham, ¿cómo voy a heredar siendo ya de 100 años y mi esposa es estéril? ¿Cómo? ¿María no hizo la misma pregunta? La pregunta del hombre siempre está en eso. ¿Cómo? ¿Cómo voy a tener un hijo si no conozco varón? María preguntó también lo mismo. ¿Cómo? ¿En ese tiempo Ismael no existía? No, vino después. Y ahí es donde vamos a ver precisamente eso. Dios hace una promesa, espera 14 años de que la cumpla el Señor, y en ese inter nació Ismael. 25 años, perdón. 25 años. 8 años antes nació Ismael. Entonces, ahí vemos cómo Abraham le ayudó a Dios. Y eso de ayudarle a Dios, ¿eso sabe qué significa? Eso es el hombre, son las obras
del hombre, es la religiosidad de Abraham. Yo le voy a ayudar a Dios Él me hizo una promesa, pero yo le voy a ayudar a Él. Yo voy a hacer obras. En realidad, lo podemos decir así, Ismael es precisamente eso, obras. Y las consecuencias que trae el ayudarle a Dios. Sí, exactamente. Dios dice, las consecuencias hasta el día de hoy se están pagando. Problemas entre los judíos y los árabes. Pero lo que queremos entender es que la fe de Abraham no era perfecta y él falló y tuvo consecuencias y graves. Pero cuando él le ayudó con Ismael a Dios, eso significa obras. Y lo dije la semana pasada, hermanos, cuando vemos las historias en la Biblia, es más fácil verlo en otras personas lo que somos nosotros, porque nosotros tendemos a protegernos. Pero a lo que voy con todo esto es que nosotros somos iguales. Somos igual. Sí decimos creer en Dios, pero le ayudamos a Dios. Queremos ayudarle y lo único que hacemos es estorbarle, interferir precisamente en esto. Y eso es precisamente la fe. Por eso el versículo 19 está diciendo, se hizo fuerte en la fe, se fortalecía creyendo en esperanza contra esperanza. En vez de que se debilitara la fe de Abraham, su fe crecía, su fe se desarrollaba. Creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchedumbres. Hermanos, Dios le hizo la promesa de que tendría mucha gente, de que iba a heredar la tierra. Y Hebreos dice que vio la promesa, la vio de lejos, la saludó, pero nunca realmente él pudo decir, esta tierra es mía. Eso es fe. Eso es fe. Y por eso, vuelvo a lo que decía al principio, cuán importante es estudiar la palabra de Dios. Como lo dije hace 300 años, la iglesia estaba embebida con la doctrina. Porque lo que se trata es salir de aquí y decir, ¿cómo lo vivo en mi vida? ¿Cómo lo aplico en mi vida? ¿Cómo lo empiezo a vivir? Dejar cosas. Hermanos, si en verdad examináramos nuestro corazón, veríamos cuánta incredulidad hay en nosotros. Cuánta incredulidad hay en nosotros. Y esto es importante, que el Espíritu Santo traiga convicción a nuestra vida precisamente de eso. Cuánta incredulidad hay en nuestro día a día. Debemos de ser hombres y mujeres precisamente en que estemos creer en esperanza contra esperanza. Esa es la actitud que debemos de tener nosotros. Por eso es lo que digo, hermanos, aquí es donde llega en el camino. El camino se hace dos caminos. Llega Abraham. Hay dos caminos que tener. Dos caminos que tomar. ¿Cuál va a ser? Sus ojos le dicen una cosa y sus oídos espirituales le están diciendo otra. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Hacia dónde ir? ¿Hacia dónde dirigirse? A lo que te dice el sentido común, a lo que le dice el sentido común a Abraham, hacia donde le dice la razón, la racionalidad, dirigirse hacia allá. Miró de lejos, y ese es el punto que llegamos nosotros. Todos los días tenemos que tomar decisiones, ¿no es cierto? Todos los días tenemos que tomar decisiones. ¿Con qué lo estamos tomando? ¿Con nuestros ojos físicos o con nuestros oídos espirituales? Yo creo que esa es una buena pregunta
Y si tú quieres saber, ayer platicaba con mi esposa y le decía, hace mucho leí el libro de pensamientos para hombres jóvenes de J.C. Riley, y hay algo que se me quedó ahí grabado. ¿Y sabe qué es? La falta de meditación. La falta de, creo que lo dije el domingo pasado. ¿Qué es la meditación? No es ponernos en estado zen y estar... No, eso no me estoy refiriendo. La falta de pensar. Somos una generación que nos gusta el entretenimiento, las diversiones, las luces, el espectáculo, el show. Eso es lo que nos movemos precisamente por sentimientos, por cosas que nos hagan sentir bonitas. Esa es la característica de esta generación. No es una generación que le guste pensar. Y la meditación es eso, pensar. Y cuánto en la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Haga la prueba. Siéntese en un lugar solo, en su casa, temprano o tarde, por 5 minutos. Y póngase a pensar. ¿Qué cree que va a pasar? Me voy a dormir. O la otra. Se vienen las ideas, ¿Perdón? se vienen pensamientos. Se vienen un montón de pensamientos cuando queremos orar. ¿Y qué voy a hacer de comer? Y tengo que ir a hacer esto, y tengo que ir a hacer otro. Cuando queremos ponernos a estudiar la palabra de Dios, un montón de cosas, hermanos. Y estos versículos valen la pena meditarlos, estudiarlos, pero para eso se requiere ¿qué? Esfuerzo, disciplina, y es una disciplina que no queremos hacer. ¿Por qué? Porque no hay tiempo, entre comillas. Entonces, ¿cuál es el problema? De lo que está en lo que acabas de decir, la voluntad no queremos. Sí, o sea, no queremos. Y esto es importante porque, pues lo decía el domingo pasado, hermanos, salimos y una pregunta, lo hice el domingo pasado. ¿Quién se acuerda de lo que se enseñó el domingo pasado aquí, en la predicación? ¿Me entienden? No meditamos en esta situación y ahí está el problema, que la falta de meditación. Y esto es lo que está diciendo Abraham. Abraham creyó, meditaba y creía. Porque vea lo que dice. ¿Cómo sé que Abraham meditaba y no se debilitó en el versículo 19 en la fe? Al considerar su cuerpo. Él meditaba, él decía, yo no puedo. Mi cuerpo está débil, mi cuerpo está a punto de morirse. Hermanos, esa promesa de Abraham es muy significativa, a mí me gusta mucho. Génesis 15:5. Mira ahora las estrellas si las puedes contar, así será tu descendencia. Imagínese, todas las noches salía él y ¿qué veía? ¿Qué veía? Lo que ahora no se ve, las estrellas. Veía la promesa de Dios. Veía la promesa de Dios. Y se fortalecía al decir, así va a ser mi descendencia. Así va a ser mi descendencia. Y tal vez tú estés pensando ahorita, bueno, yo quisiera que también llegara la noche el Señor y me dijera, mira ahora las estrellas, o mira esto, mira lo otro. No, lo que tienes que mirar es esto. Esto es lo que tienes que mirar. Esto es lo que tienes que mirar. Tú tienes que mirar la cruz de Cristo. ¿Sabe una cosa? Dice el versículo, Génesis capítulo 1, Génesis 15:1, pero para no... Después de estas cosas, vino el Señor después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no, ¿qué? No temas, Abraham,
Abraham no era un hombre que estaba en victoria, que estaba siempre lleno de poder, lleno de fe. No, era un hombre como tú y como yo, con sus limitaciones. Él tenía temor. No tengo el tiempo de explicarles por qué tenía el temor, pero él tenía miedo. Y Dios llega y le dice: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y yo soy tu galardón, que es en sobremanera grande. Hermanos, después de que Dios le dice, mira, y lo llevó afuera, versículo 5, y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar, y le dijo, así será tu descendencia. ¿Sabe una cosa? Él no tenía Biblia. Abraham no tenía Biblia. Pero ¿sabe cuál era su consuelo? La palabra de Dios. Su comunión que tenía con Él, la palabra de Dios, porque Él recibió palabra del Señor. Aquí dice, aquí recibió palabra. Aquí Él recibió una palabra audible. No temas, Abraham. Yo le aseguro que este hombre retuvo esa palabra en su corazón. Y a partir de ahí, en las noches, cuando llegaba el temor, cuando llegaba la ansiedad, ¿qué recordaba? La palabra de Dios, la promesa de Dios. La promesa de Dios. Imagínense, hermano, aquí son 6 versículos, lo que leyó. 6 versículos comparado con todo esto que tenemos. Comparado con todo esto que tenemos. Él recibió 6 versículos. Imagínense lo que nosotros hemos recibido. Él aferró su vida a estos 6 versículos, a la promesa que Dios le había dado. Él aferró su vida a eso y se fortalecía en esperanza contra esperanza. ¿Por qué? ¿Y cómo se fortalecía? Por la palabra de Dios. Ahora, viene una buena pregunta. No me la conteste, piénsala. ¿Y tú en qué te fortaleces? Si es que te fortaleces. En recordar las promesas del Señor. El jueves son cerca de 5 o 6 versículos que dijimos acerca de cómo el Señor va a convertir nuestro lamento en alegría, en júbilo, en gozo. Esos versículos son los que te fortalecen. Esos versículos son los que te fortalecen. Hay más, no quiere decir que sean esos. La Biblia está llena de promesas de parte de Dios. El problema es que muchas veces no las sabemos, las promesas de Dios. Y esto era, Abraham no tenía una Biblia. No tenía una Biblia, pero tenía palabra de Dios. Y él se fortalecía en esperanza contra esperanza. La esperanza centrada en Dios, cimentada, arraigada en Dios. En Cristo específicamente, porque ya les he dicho que capítulo 15, versículos 1 al 6, a Abraham se le dio el Evangelio. No conforme a eso, el Señor le dice, mira ahora las estrellas y las puedes contar. No conforme con eso, le dice, mira que tu descendencia va a ser esclava, va a vivir en esclavitud. Todavía no tiene el hijo. Y ya le está diciéndolo cómo va a ser su descendencia. Eso debe haber sido, voló la mente de Abraham. Eso es precisamente cómo Abraham crecía en esperanza. Y mira, hermano, esto quiere decir algo muy importante. Aquí sí quiero que levante la mano. ¿Cuántos de nosotros queremos crecer en fe?
¿Estás seguro? Porque para crecer en fe necesita creer en la esperanza contra esperanza. Así es como se va a fortalecer su fe. En esperanza contra esperanza. Eso quiere decir, ¿sabe qué quiere decir? Problemas. 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 Problema. ¿O cree que Abraham pasó feliz, contento, cantando salmos y cantando al Señor y todo? Hermanos, problemas. Problemas. Los problemas son necesarios para fortalecer ¿qué? Nuestra fe. Y es la gracia del Señor la que ¿qué? Despierta nuestra fe. La gracia del Señor es la que despierta nuestra fe. Y ahí es donde está. Sus ojos les dicen una cosa, sus oídos espirituales le dicen otra. ¿Qué vas a hacer? Y es lo mismo. Es lo mismo. La ansiedad, la desesperación te dice que debas de tomar las cosas rápidas, pero los oídos espirituales, la fe, la palabra de Dios te dice otra cosa. Por eso muchas veces he dicho, la fe que es un tormento chino para la carne. Es un tormento para la carne. Pero se necesita para ser fortalecido en fe. Hermanos, el oro, ¿cómo es probado? ¿Cómo es probado el oro? Por fuego. Con un ventilador, pone usted el ventilador, ahí el oro que le dé el airecito y ahí va a estar bien. ¿Cómo es probado? Por fuego. Con ácido, es probado el fuego. ¿Cómo sabe el joyero o el platero que ya está listo el oro? ¿Sabe cómo? ¿Sabe cómo sabe que el oro ya está listo, libre de impurezas? ¿Sabe cómo? Hasta que se ve reflejado su rostro en el oro. Es cuando está listo el oro para ser sacado del horno de fuego. ¿Sabe qué significa, hermano, que Dios lo ponga a usted en un horno de fuego, en problemas, en tribulaciones? ¿Sabe qué significa? ¿Sí sabe lo que significa? Significa que usted es precioso para el Señor. Eso es lo que significa. Si usted está en el horno de fuego, en tribulaciones, en problemas, significa que usted es precioso para el Señor. Y que está fortaleciendo ¿qué? Su fe. Lo está haciendo un hombre y una mujer de fe. Lo está haciendo un hombre y una mujer de fe. Es otra perspectiva de los problemas, hermano. No nos gustan los problemas, pero son ¿qué? Necesarios. Por eso este versículo, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, para llegar a ser padre. ¿Cómo es conocido Abraham? ¿El padre de qué? De la fe. El padre de la fe. Abraham es conocido como el padre de la fe. Por ahí me encontré una foto y lo puse en mis redes sociales. No recuerdo bien qué dijo Thomas Watson acerca
Creo que la adversidad es la universidad de Dios. La adversidad de Dios es la universidad de Dios, es la escuela de Dios. Y es cierto, es cierto. Y es cierto, y muchas veces pasan estos problemas, hermanos, para que nosotros aprender a confiar en Dios, aprender a descansar en Dios, aprender a confiar en Dios. Yo les decía, hermanos, a veces creemos que cuando estamos en problemas, volvamos al punto, imagine a Abraham cuando llegaba la gente y le decía, ¿dónde están tus hijos? Lo vemos como una humillación. La carne es una humillación, es decir, estás pasando por pruebas, algo has de haber hecho mal. Muy mal. Y muy mal. Y pensamos muchas veces con la carne, pero no nos damos cuenta que el Señor precisamente nos pone en pruebas para ser hombres y mujeres de fe. Él da la fe por medio de su gracia. Y si Él nos va precisamente a meter en horno de fuego, ¿sabe también quién está en ese horno de fuego? Él mismo. ¿O no fue lo que le pasó a Daniel y a sus tres amigos? ¿O no fue lo que le pasó a Daniel en la fosa de los leones? Volvemos a lo mismo, hermano. Leemos esas historias y parecen como las historias de los niños en la escuela dominical para que aprendan a colorear y para que aprendan. No, hermano, eso lo ves y dices, sí, qué padre, qué bien, sí lo creo. Pero yo no quiero estar en la fosa del león. Yo no quiero estar adentro del horno de fuego. Yo no quiero estar ahí. Mi carne la rechaza, la carne naturalmente rechaza todo esto. Pero esta es la actitud de Abraham. Y esta es la actitud. Y dice el Señor Jesús en Juan 8: si fuerais hijos de Abraham, ¿qué? Las obras de Abraham, ¿qué? Harías. Si tú eres hijo de Abraham, o sea, si tú eres cristiano, en otras palabras, esta es tu actitud: fortalecerte en esperanza contra esperanza. Esta es la actitud. Esto es lo que tienes que vivir. Y eso indica problemas. Si Abraham es vuestro padre, haz las obras que hace Abraham. Y si tú quieres saber cuáles son las obras de Abraham, ¿qué tienes que hacer? Leer la Biblia. Específicamente, Génesis y Hebreos. Pablo está poniendo aquí a Abraham precisamente como el prototipo de la fe. Dios está preparando a este patriarca. Dios está preparando a este patriarca y precisamente lo salva por medio de la fe, para que aprendamos nosotros lo que es la fe salvadora. Él se ve a sí mismo, él se ve un hombre de casi 100 años, él ve a su esposa que es estéril, él ve su impotencia, él ve su falta de capacidad física, pero también voltea a ver a Dios. Y Dios le dice: si descansas en mí, si crees en mí, tú vas a ser padre de muchos. Tendrás descendientes. ¿Qué era lo que más deseaba Abraham? Un hijo, tener un descendiente. Era lo que más quería Abraham. Tener un hijo. Y ahí se encontró en esa crisis Abraham. Ahí es donde te va a encontrar la fe salvadora, en medio de las crisis. Normalmente la fe salvadora te encuentra ahí, en
en medio de una crisis, en medio de problemas, en medio de adversidades. Abraham tiene que tomar una decisión. Esa es otra que yo veo. La fe te lleva a tomar una decisión. Y no me estoy refiriendo a tomar una decisión por Cristo. No. Pero la fe te lleva a tomar decisiones. La fe te lleva a tomar decisiones. Se mira a sí mismo, mira a Sara y con su razonamiento dice: imposible. Imposible. Pero escucha el Evangelio. Escucha el Evangelio. Ve el Evangelio. Ve a Cristo. Ve su incapacidad. Ve su muerte física. Y elige creer la palabra de Dios. Mire, no le creyó a Dios porque tuviera él una capacidad física para creerle a Dios. Le creyó a Dios viendo su incapacidad física. Si él hubiera visto su capacidad física, ¿le creería a Dios? Vean, ¿por qué la fe tiene que meterte en esa crisis? La fe te despoja de ti mismo, te despoja de toda posibilidad. Es exactamente lo mismo en la salvación. Es exactamente lo mismo en la salvación. Cuando Dios ofrece salvación, te despoja a ti mismo de toda posibilidad de salvarte a ti mismo para confiar en Él. Y despojarte de ti mismo es despojarte de todas esas buenas obras, entre comillas. Esa es la fe. La fe desnuda nuestra alma para mostrarnos nuestra incapacidad, pero al mismo tiempo nos muestra la capacidad de Dios. Y es ahí donde es esperanza contra esperanza. Esperanza, una esperanza mía, una esperanza en algo, contra la esperanza centrada en Dios. Contra la esperanza centrada en Dios. En ese momento que él creyó, ¿qué dice el versículo 6 de Génesis 15:6? Dios, ¿qué le hace a Abraham? Dios, ¿qué le hace? Le atribuye justicia. Dios le atribuye justicia. Fue vestido con la perfecta justicia de Cristo. Con la perfecta justicia de Cristo. Eso es exactamente lo que le pasó a Pablo. ¿Se acuerdan? Cuando Pablo iba camino a Tarso, ¿qué pasó? Dios lo tumba de su caballo, de su orgullo. ¿Qué le dice Pablo? ¿Qué quieres que haga, Señor? Pablo no hizo una profesión de fe, pero en esa profesión de fe confió en Cristo. ¿Qué es lo que quieres que haga, Señor? Yo creo que una buena pregunta, hermanos, que tendríamos que hacernos en esta mañana es: ¿alguna vez hemos tenido este tipo de momento así en nuestra vida? ¿Hemos tenido un momento así? ¿Hemos tenido un momento donde llegas precisamente al final de la carretera y hay dos intersecciones y decir: creo en el Señor Jesucristo o sigo en mi forma de caminar, en mi forma de vivir, en mi forma de andar? Esa es una buena pregunta que tendríamos que hacernos en el tribunal de nuestras conciencias. ¿Hemos tenido un momento así? ¿Hemos tenido un momento como Abraham lo tuvo? No, bueno, a mí Dios no me ha hablado. No me estoy refiriendo a eso. Me refiero al momento de decir: nos hemos mirado a nosotros mismos, hemos visto nuestra incapacidad y vemos lo que Dios nos dice, que va más allá de cualquier razón
Y le hemos seguido, le hemos obedecido. Esa es una buena pregunta que tendríamos que hacernos. ¿Hemos tenido un momento así? Hemos llegado precisamente al punto, hermanos, donde damos ese paso de fe y entramos por la puerta estrecha. A eso me refiero. Mateo 7, entrar por la puerta estrecha, porque amplia y espaciosa es el camino que lleva a la perdición. ¿Se fija cómo hay dos puertas? Llegas al final, en medio del camino, hay dos puertas, hay dos caminos que tomar. El lugar estrecho, el camino estrecho o el camino ancho. ¿Has llegado a ese punto? ¿Has llegado al punto de decir, no hay manera de que Dios pueda salvar a una persona como yo? Ahí está. ¿Cuánta gente no nos ha dicho, es que Dios no me puede salvar por todo lo que yo he hecho, por todo lo que yo he dicho? Limitamos al Señor. Dios no me puede salvar. Dios no puede salvar a una persona como yo con todo lo que he hecho. Yo no tengo ningún valor para Dios. Pero la palabra de Dios dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. No dice ahí, bueno, ciertos pecadores, no. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Por más pecador que seas, por más tu pecado que hayas hecho, si vas a Cristo, Él no te va a rechazar. Pero cuando una persona piensa de esta manera y no va a Cristo, ¿tiene fe en Cristo? ¿Tiene la fe de Cristo? No. ¿Sabe qué tiene? Fe en sí mismo. Fe en sí mismo. No. Yo no puedo ir por todo lo que he hecho. Ahí estaba Abraham. Y Abraham confió en Cristo. ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto a esto? Estos versículos, nos vamos a ir muy despacio con estos versículos porque hay mucho, y es lo que me interesa, que entendamos la relación de la fe, de la gracia, de la justicia, las promesas de Dios, no a nivel intelectual, sino precisamente para poder nosotros ir e imitar a Abraham, imitar su fe de Abraham, fortalecernos en fe, fortalecernos en las promesas de Dios. Hermano, no necesita ser un erudito de la palabra de Dios, pero sí necesita conocer la palabra de Dios. Eso es una realidad. ¿Qué promesa le vas a reclamar a Dios si no conoces las promesas de Él? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Hace rato mencionaste el sentido común y me acordé que yo mencionaba mucho el sentido común, no exaltaba el sentido común. Ahorita pienso con lo que dices que la fe es una tortura para el sentido común de nosotros. Ahorita también pensé en, cuando hiciste la pregunta, en situaciones en donde así tengo claro que yo he escogido el sentido común que a Dios. O sea, no he creído eso. Yo creo que y luego se me hace pensar, me da vergüenza, ¿no? ¿Qué es lo que te da vergüenza? Pues eso de que no le creo, o sea, creo, es como Abraham, ¿no? O sea, en el sentido común le diría a Abraham que cómo va a tener hijos con esa edad, o a María cómo va a tener
¿cómo va a tener un hijo si no conoce varón? ¿No? Ese es el sentido común. Y yo recuerdo sí, situaciones en donde tengo que escoger, tomar decisiones, y me he ido más por el sentido común pero luego, gracias a Dios, Dios me ha hecho saber que las decisiones no han sido correctas, ¿no? Tenía que haber decidido otras cosas que no van tanto con el sentido común. Entonces nosotros no tendríamos que basarnos siempre, digo, no es tan malo el sentido común, pero estamos llamados a seguir otros sentidos, ¿no? Las promesas. Exactamente. Sí, guiándonos a través de lo que Dios quiere para nosotros. Sí. No estamos llamados a seguir otros sentidos, estamos llamados a hacer la voluntad de Dios. Sí, exactamente. O sea, precisamente nuestro oído espiritual. Sí, me refiero a los sentidos espirituales, no tanto hacia los 5 sentidos. Por ejemplo, los ojos espirituales, el corazón para entender, el oído espiritual. Porque precisamente viene esto, o sea, viene muchas veces nuestra vista carnal, lo que vemos con nuestra vista carnal, y lo que escuchamos de la palabra de Dios. Porque la fe viene, ¿por qué? Por el oír, pero por el oír ¿cuál? El oír carnal, el oír espiritual, el oír de la palabra de Dios. Hermanos, hay un pasaje que dice: haced pues morir, ¿qué? Lo terrenal. ¿Qué tiene que ver eso con la fe? ¿Perdón? Al morir lo terrenal y ya vivir lo espiritual. Ok. Hoy en día es déjate llevar por tus sentidos, ¿no? Haz lo que te dicte tu corazón. Lo importante eres tú. A esta vida venimos a vivirla. Eso es lo que el mundo y tus ojos terrenales te dicen. Pero Dios dice: hacer pues morir lo terrenal que hay en vosotros. Y da una lista: fornicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dónde entra la fe? En la obediencia. En la obediencia. Romanos 1:5. Romanos 1:5. Y Romanos 13:15 también. Romanos 1:5, para la obediencia de la fe. Es decir, mi cabeza, el mundo, todo me dice que tengo que vivir de acuerdo a los placeres, que tengo que vivir con respecto a todo esto. Esto es lo que mi carne quiere vivir. Dios me dice: hacer morir lo terrenal. Es imposible para mi sentido común, es imposible para mi mente. Pero ahí es donde la fe hace lo imposible. Y vivo obedeciendo al Señor. Quítese de vosotros toda, ¿qué? Dice la Biblia. Ira. Gritos. Hermano, si usted no me conoce, yo pierdo el estribo, hago y deshago. Sí, pero la fe entra precisamente en eso. Voy a obedecer al Señor. El hermano Mario hace mucha referencia a que él trata pues de que sus nietos pues se aprendan de memoria el pasaje de Primera de Juan 2:15, en donde dice: no améis al mundo y las cosas que están en el mundo. Y pues sí, lo leemos, pero pues no lo, pues nomás lo leemos, pero no le damos el finish, como dicen.
Yo creo que lo que acaba de decir, hermano, es bien importante. No, el hermano lo Sí, no, lo que acaba de decir usted es muy importante. Lo leemos y lo leemos y no nada. Hermano, eso es de lo que basta ya. Eso es lo que basta ya. Lo digo basta ya porque no es el mismo contexto de una persona que no lo conoce. El problema es que nosotros lo conocemos y lo hemos leído y lo hemos releído por muchos años, pero no ha penetrado esa palabra en nuestro corazón. O sea, no hemos tomado la aplicación práctica de ella. Eso es basta ya. Pues sí, Pedro lo dice en su carta, basta ya el tiempo pasado en donde corrimos como los demás querían que pudiéramos, ¿verdad? Pero ahora ya es el que... Ahora, esto es, hermanos, es una buena pregunta. El ejemplo que acaba de decir ahorita el hermano Hugo, así vamos a estar los otros años que nos permita vivir el Señor. O sea, vamos a pasar el próximo, dentro de 2 años, y el hermano Hugo va a decir, es que leemos esto, pero no lo vivimos. Es cierto, lo que acaba de decir el hermano Hugo es cierto, estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero ya no debería de ser nuestra condición, ya no debería de ser nuestra condición, de leerlo y leerlo, si es que lo leemos. Pero en el caso de las personas que sí lo leen, pero no hay transformación en sus vidas, ¿de qué sirve leerlo? ¿O cómo lo leen? O cómo lo leen. Pero yo me estoy yendo hermanos, a la parte de la responsabilidad de cada uno. Es decir, he leído la palabra de Dios y, hermanos, a mayor conocimiento, ¿qué? ¿Mayor qué? Responsabilidad, lo que dice Santiago. A mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Si tú has leído, por decirlo de una manera, 365 veces ese pasaje y no ha habido cambio en tu vida, eres responsable delante de Dios. O sea, leer la palabra de Dios implica responsabilidad. Implica responsabilidad. No puedes leer la palabra de Dios y permanecer indiferente. Esa es otra de las características de nuestra generación, de nuestra sociedad. La brutal indiferencia que tenemos hacia las cosas de Dios. La descarada, la ofensiva indiferencia que tenemos hacia las cosas de Dios. Menosprecio, porque esto que ya también Menosprecio. sí, se las dice, sí, la verdad. Pero no me estoy yendo hacia afuera, que eso ya lo sabemos. A los de adentro. A los de adentro es a los de adentro, a los cristianos es a los que yo me hago referencia. Los de afuera ya lo sé. Pero los de adentro es vivir en la misma indiferencia que viven los de afuera hacia la palabra de Dios. Por eso comencé diciendo hace 300 años la gente apreciaba la palabra de Dios de una manera muy diferente a como nosotros lo hacemos. Apreciaba la palabra de Dios, aprendía doctrina, estaba constantemente en la doctrina, no para esto solamente, para vivir. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? Digamos, sí, sí. Con respecto a lo que dice el hermano Hugo, que el hermano Mario les enseña, que quiere que sus nietos se les enseñe los versículos. Sí es cierto, pero ya los nietos no quieren. A lo mejor a eso se refiere el hermano Hugo, que está uno insiste, pero los nietos no quieren. Pero ya no es responsabilidad de nosotros. Tenemos que hacerlo, pero los nietos no quieren. Entonces, pues, es lo mismo que tú dices. Sí, exactamente. Se les enseña, pero no quieren. Entonces, Así es. ¿qué hacer? Así Seguir es. insistiendo, Sí. seguir enseñándoles. Sí, exactamente, tenemos nosotros que seguir, pero es una responsabilidad de cada quien.
Es responsabilidad de cada quien. No es responsabilidad de los abuelos, del pastor, de responsabilidad de cada quien. Pero tenemos que seguir, porque el Señor nos manda ir y predicar el Evangelio. A tiempo y afuera de tiempo. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Que estorbe su pecado. Bien, ¿otra duda? ¿Pregunta? ¿No? Oramos entonces para despedirnos. Padre, gracias te damos, Señor, hoy en esta mañana por tu cuidado, tu protección, Señor. Te rogamos que nos bendigas y nos guardes. Te rogamos, Padre, para que tu palabra germine en nuestros corazones. Gracias, Señor, por todo. En Cristo Jesús. Amén.